Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el podcast que hacemos con todo el cariño del mundo, donde analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuentos para adultos, cuentos para niños, cuentos para que los adultos sepan cuál es la moraleja de los cuentos. Voy a hacer un pequeño inciso. El otro día, ¿sabes? Miguel Ortega, por cierto, que no le he presentado, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Alfredo? Te iba a comentar que el otro día mi hija me dijo, cuéntame el cuento de pan y pimiento, porque mi suegra siempre le dice el cuento del pan y pimiento, que es una expresión andaluza o lo que sea. Ya. Y no existe el pan de cuento. Entonces me lo inventé y al final, pues está bien. cuando terminé, dije, y esto tiene que tener una moraleja. Entonces le tuve que buscar una moraleja. ¿Todos los cuentos deben tener moraleja, Miguel? Yo creo que sí, porque los cuentos vienen, tú lo has dicho muy bien, vienen de ese archivo, acervo, ¿no?, ancestral, que son maneras de, pues eso, de enseñar a otros, ¿no? El cuento es la primera enseñanza. Uh-huh. Y entonces pues siempre tiene algo que nos enseña, algo que nos anima a hacer. Pues eso es precisamente lo que hacemos en Cuento que te cuento, analizar el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, y eso es lo que hoy vamos a hacer con el cuento que traemos hoy, que es la historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo. Así se llamó también esta historia más conocida como Juan sin miedo. Juan sin miedo. Un cuento curioso, porque es verdad que parece que el miedo es algo que ha nacido con nosotros y que todos hemos tenido, ¿no? Entonces, unos tienen más miedo de unas cosas y otros de otras, pero parece que el miedo es algo tan natural que resulta extraño que alguien parece que no tenga ningún miedo. La verdad es que sí, resulta extraño, ¿no? Cuando alguien no tiene miedo. Yo siempre pienso que lo tiene, pero que lo oculta y que lo calla. Claro. También hablaremos, si quieres, de si es verdad eso de que la única forma de solucionar un miedo es enfrentándose a él. Bueno, eso dicen. A veces uno lo pasa mucho peor. Pues hoy hablaremos de eso, de la historia de Juan sin miedo, una vez más, de los hermanos Green, aquí en Cuento que te cuento. Arrancamos enseguida. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues hoy en Cuento que te cuento, el podcast que hacemos desde los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ceden amablemente, la historia de Juan sin miedo, el apelativo de sin miedo debido a que, claro, no tenía miedo de absolutamente nada y no sabía lo que era temblar de miedo, y parece que buscaba un poco, pues, vivir esa experiencia o sentir miedo. Miguel, una primera aproximación a la historia de hoy. Sí, yo creo que es un poco extraño, decíamos eso, porque como lo normal es que tengamos miedo siempre, y además de niños es muy curioso porque parece que en las culturas una de las cosas que se suele fomentar, aunque hoy sabemos que no es lo ideal, pero siempre se ha fomentado un poco el miedo, ¿no? Entonces, de toda la vida, ¿no? El hombre del saco, si no haces eso va a pasar lo otro, el lobo, el miedo a la oscuridad, que es muy típico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, de repente alguien que parece que no tiene miedo, y lo más curioso que es que dices, bueno, ya que no lo tienes, fenomenal. Pues no, yo no lo tengo, pero quiero tenerlo. No deja de ser curioso. Pues hoy hablaremos de Juan sin miedo, así que vamos a escuchar la historia, como siempre, una versión cortita del cuento de Juan sin miedo, que por cierto también podéis escuchar de forma independiente en los podcasts de Cuento que te cuento. Me resulta curioso al ver las estadísticas del podcast, que escuchan mucho y bueno, con bastante intensidad los cuentos de manera independiente, y eso me gusta. Luego nuestro análisis también, pero los cuentos de manera independiente se escuchan con bastante fuerza. Me alegraría pensar, o me esperanza el pensar que los padres están otra vez poniendo cuentos a los niños para que los oigan y los imaginen. Me encantaría, Miguel, sería maravilloso. Es que eso es fundamental, para el desarrollo del niño, además, para el desarrollo del niño. Pues vamos a ver si se desarrolla en nuestras cabezas y en nuestra imaginación esta historia. Cuento que te cuento, hoy Juan sin miedo, la imagen la pones tú, la creas tú, así que aquí va esta pequeña historia y enseguida analizamos el sentido que tiene esta historia para nuestra vida como adulto y también para la vida de los niños. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. El mayor de ellos era listo y despierto, mientras que el pequeño era un poco torpe. Pero había una cosa en la que el pequeño, que se llamaba Juan, superaba a su hermano. Juan nunca tenía miedo. Pero el muchacho no se sentía orgulloso por eso y siempre andaba diciendo que le gustaría aprender a tener miedo. Un día el padre se enfadó de tener un hijo como Juan y le dijo que se marchara. Toma 50 florines y vete a recorrer el mundo. Aprende algo con lo que ganarte la vida. Claro, padre.
Tiene razón, aprenderé a tener miedo. Haz lo que quieras, pero con eso no te ganarás el sustento, le contestó el padre. En su camino, Juan llegó a una posada en la que el posadero, harto de oír las ganas que tenía de saber lo que era el miedo, le dijo que fuera a ver al rey, pues había anunciado que entregaría toda clase de riquezas y la mano de su hermosa hija al joven sin miedo que fuese capaz de pasar 3 noches en el castillo encantado. Juan se presentó al día siguiente ante el rey, a quien le resultó simpático, y le dijo que eligiera 3 cosas que llevarse al castillo. ¿3 cosas? Ya sé. Fuego, un torno y un banco de carpintero con su cuchilla. Cuando el joven sin miedo llegó al castillo, encendió una hoguera. Al momento, aparecieron unos grandes gatos negros que lo miraban con fiereza. «Acercaros al fuego si tenéis frío y dejad de perder el tiempo maullando», dijo Juan. «¿Por qué no jugamos antes una partida, miau, a las cartas, miau?», contestó uno de los gatos. En ese momento los animales sacaron sus afiladas uñas. «¿Qué uñas más largas? Yo os las cortaré». Y rápidamente los cogió del cuello y los sujetó al banco del carpintero. Desprovistos de sus garras, los meninos se sintieron indefensos y salieron corriendo de aquel lugar. Cuando el sueño empezaba a hacer mella en el joven, Juan sin miedo vio de repente una amplia cama. Se tumbó en ella y la cama empezó a dar vueltas por el castillo. El muchacho estaba encantado de poder recorrerlo entero, pero acabó cansándose de tanta vuelta y se fue a dormir junto al fuego, donde permaneció toda la noche. Al día siguiente apareció por ahí el rey, convencido de que el joven no habría sobrevivido, y cuando lo vio allí se sorprendió mucho. En la segunda noche estaba el muchacho junto al fuego cuando de la chimenea empezaron a caer hombres uno tras otro. Entre todos traían 9 tibias y 2 calaveras con las que empezaron a jugar a los bolos. «Un momento», dijo Juan. «Así no se puede jugar. Esos bolos no son redondos. Dejadme un momento las calaveras». El joven les dio forma en su torno y estuvo jugando toda la noche con ellos a los bolos. A la mañana siguiente el rey apareció por allí de nuevo. «¿Qué tal has pasado la noche? ¿Sabes ya lo que es el miedo?» «Lo pasé muy bien jugando a los bolos, pero ¿qué va? Ojalá supiera lo que es el miedo». Durante la tercera noche estaba el joven contemplando el fuego, pensando en por qué era incapaz de sentir miedo, cuando por allí aparecieron 6 hombres cargando un ataúd. Lo depositaron en el suelo y el muchacho se acercó al fallecido. «Pues sí que tiene la cara helada», y lo sacó de allí y trató de calentarlo acercándolo al fuego. De repente el muerto empezó a moverse y se levantó muy malhumorado. «Ah, así que encima te hago entrar en calor y te pones así conmigo. Pues ahora verás». Y Juan lo volvió a meter en el ataúd y los 6 hombres se lo llevaron. «No sé si alguna vez sabré lo que es el miedo. Parece que no lo conseguiré, ni aunque me pase aquí toda la vida», decía el muchacho mientras miraba al fuego de nuevo. Entonces apareció un ogro que llevaba una barba blanca y larga. Le retó a demostrar quién de los dos era más fuerte y Juan aceptó. El viejo cogió un hacha y de un hachazo lo clavó en un yunque cercano. Pero entonces el muchacho cogió el hacha y repitió la hazaña aprisionando la barba del ogro. El ogro aceptó que había perdido y le dijo que le daría grandes riquezas si lo soltaba. Lo condujo hasta una de las bodegas de palacio y le enseñó 3 arcas de oro. Pero en ese momento sonaron las 12 de la noche, todo desapareció y el pobre muchacho solo pudo echarse a dormir junto al fuego. El rey apareció por el castillo a la mañana siguiente y le preguntó si ya sabía lo que era el miedo. «¿Qué va? Por aquí ha pasado mucha gente, pero nadie me lo ha explicado aún». «No importa. Has cumplido con nuestro pacto, así que te casarás con mi hija». Al cabo de un tiempo, la princesa empezó a hartarse de escuchar constantemente decir a su marido que deseaba saber lo que era el miedo. «Ya sé lo que voy a hacer», dijo la princesa. Fue al río y cogió un barreño de agua fría con muchos pececillos. Por la noche, mientras su esposo dormía, cogió el barreño y se lo tiró por encima, despertándole de un buen susto. ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Ahora, ¡ay! Ahora sí que sé lo que es el miedo. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Pues ahí estaba la historia de Juan sin miedo, este cuento de hadas de los hermanos Grimm, el hombre que iba buscando un ogro, buscando una bruja, llegando a un castillo encantado, el rey le dice, pues si no tienes miedo te puedes casar con mi hija, en fin,
todo logros y hazañas porque nada le asustaba. ¿Cuál es la primera valoración que te viene a la cabeza cuando escuchas esta historia, Miguel? Pues la primera valoración es que al final el miedo es algo natural y aparece en cualquier momento, ¿no? Y es lo que pasa al final del cuento, que luego hablaremos, ¿verdad? Pero es verdad que el miedo es algo natural, el miedo es algo natural al ser humano. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿de dónde viene el miedo, ¿no? ¿Por qué aparece el miedo? Yo le he dado muchas vueltas, precisamente preparando un poquito este cuento. Y el miedo yo creo que aparece muchas veces de lo que no somos capaces de darle un conocimiento, un entendimiento racional, ¿no? Y entonces yo creo que ahí surge, porque muchas veces, decías tú antes, ¿hay que enfrentarse a los propios miedos? Pues bueno, sí, pero hay que saber hacerlo, porque muchas veces el miedo es totalmente irracional. Siempre es irracional, ¿no? Yo no sé si siempre, porque al principio puede ser, pues no sé, el miedo de un niño a la oscuridad yo lo entiendo como algo lógico, ¿no? Porque dices, bueno, no veo, no, y por lo tanto no tengo seguridad y por lo tanto tengo miedo de no me vaya a golpear o vaya a pasar algo, lo que sea. Pero luego yo creo que es esa mezcla que decías tú antes de que pasa en los cuentos, ¿no? Cuando tú oyes el cuento pero te imaginas cosas y va más allá y tú con tu propia imaginación vas creando una serie de cosas que tú mismo te puedes asustar, ¿no? De hecho, es muy curioso ver que hay momentos en que el miedo es contagioso. Y puede haber momentos en que el miedo es, puede ser una comunidad entera que tenga miedo de una realidad que ella misma alimenta sin que sea cierta, ¿no? Entonces son cosas muy curiosas el tema del miedo. Y además, históricamente, el miedo es el que ha servido a los grandes gobernantes para mover las voluntades de su pueblo, ¿no? Bueno, sirve a los grandes gobernantes, sirve a los padres con los niños y sirve, sí, ha servido para muchas cosas, efectivamente, ¿no? El miedo al extranjero, por ejemplo, ¿no? O el miedo a que otro nos pueda conquistar, ¿no? Eso siempre ha sido un momento importante para conseguir, pues yo qué sé, una guerra o cosas de ese tipo. O el miedo al compromiso que tiene mucha gente, ¿no? Para seguir con sus vidas, esa sensación de no tengo libertad si tengo un compromiso. Sí, es una cosa muy típica en nuestro mundo actual más, ¿eh? El miedo al compromiso hoy es algo muy importante. La gente hoy tiene mucho miedo a comprometerse con algo. Siempre dice, bueno, yo sí lo hago, pero sin comprometerme. Si hay que comprometerme, entonces no. Pues si lo vas a hacer igual, pues comprométete. No, pero eso no. ¿Y el miedo es un arma positiva o negativa para el ser humano? Hombre, yo creo que el miedo en algunos momentos te puede ayudar a ser prudente, ¿no? Ante una situación que no sabes, pues hay que valorar y por lo tanto es bueno decir, bueno, un momento, antes de lanzarme voy a pensarlo. No sé si es miedo, yo creo que eso es más prudencia, ¿no? Pero luego es verdad que hay miedos enfermizos, ¿no? Hay miedos enfermizos, incluso hay miedos que rayan ya lo psicológico, ¿no? Entonces, donde hay gente que tiene miedo, pues lo que decimos muchas veces, pues es que ya rayan lo enfermo, ¿no? Como la aranofobia o cosas de este tipo, gente que ve una araña y se vuelve loca, o gente ante la oscuridad, el ascensor, exacto. Pero donde hay una probabilidad de que ocurra algo malo, siempre va a existir esa posibilidad del miedo, o a veces no. Yo creo que casi siempre. O sea, hay que ser muy templado, hay que ser excesivamente frío y racional para no tener miedo ante determinadas cuestiones, porque hay cosas que es que, claro, no controlas, no puedes controlarlas y además el nivel de lo que pueda ocurrir en ese momento está totalmente fuera de tus manos y ahí es normal que aparezca el miedo. Entonces, yo creo que... Esta historia de Juan Sin Miedo acaba con esa jarra de agua fría mientras dormía que le hace temblar. Exacto. Era para demostrar que había miedo. No acabo yo de entender muy bien el final del cuento y el cierre que le hacen a esta historia. Hay varios finales. Es curioso porque yo, leyendo un poco cosas sobre este cuento, había algún final diferente, ¿no? Pero todos están relacionados con el agua, eso sí. En uno cuenta el agua fría y entonces tiembla y entonces descubre lo que es el miedo a través de... No es lo mismo temblar que tener miedo, porque yo puedo temblar de frío y no de miedo, y aquí con lo que tú dices es verdad que en ese final del agua parecería que tiembla de frío o de una reacción directamente física que no tanto de un miedo. El miedo es algo que no es físico solo, es también psicológico, ¿no? Entonces es verdad que el miedo también da alas y ante el miedo tú puedes saltar una cosa que no saltarías de ninguna otra manera, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y en alguna otra versión cuenta que su prometida o ya mujer princesa de ese reino, ¿verdad? Pues va con una pecera con unos peces dentro y entonces resulta que se le cae la pecera
y los peces se caen en la cara de él y entonces ahí es donde empieza a tener muchísimo miedo, ¿no? Peces, claro. Y le empieza a tener mucho miedo. Por favor, quítame esos peces de la cara. Entonces ahí descubre lo que es el miedo. Lo cual también tiene una enseñanza curiosa, ¿no? Que a veces ese miedo que aparece aquí en traje de gala, por decirlo así, cuando tienes que ir al ogro y las noches en un castillo encantado y tal, está muy bien, pero el miedo puede aparecer en una situación absolutamente simple como eran esos peces encima de la cara, ¿no? Yo este cuento a mí me gustó mucho de pequeño porque yo siempre he sido muy miedoso. Entonces yo me acuerdo que veía este cuento, escuchaba este cuento y decía, joder, claro, es que al final se puede, si no tienes miedo no te pasa nada. Es un poco la lectura que tenía yo, ¿no? Ay, qué gracioso. De si me voy al ogro no pasa nada, y si me voy, por eso te preguntaba antes que si la mejor forma de vencer tus miedos es enfrentándote a ellos. No lo sé. A modo de titular, Miguel, y como conclusión, ¿qué pequeños titulares nos llevamos de esto? Pues nos llevamos aquí varios. El primero es que el miedo es una cosa humana, muy humana, y a la que no hay que tener miedo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿que es bueno enfrentarse a él? Pues ya lo hemos dicho, es bueno enfrentarse, pero siempre con medida, porque hay que ser prudentes en las cosas del miedo. Y que a veces el miedo está donde menos lo esperamos. Y que hay que ser siempre, sobre todo, fuertes y prudentes. La prudencia, sí señor, porque en este caso había un punto de temeridad en el Juan sin miedo que podía haber acabado en drama, claro. Efectivamente, podía haber quedado allí, como otros muchos, dice el cuento, que habían quedado en aquel castillo oscuro, ¿no? Y luego una vez más aparece, como siempre hemos visto en este tipo de cuentos, la recompensa de la princesa, que es como un objeto, ¿no? De te doy lo más preciado que tengo, mi hija. Mi hija, para que te cases con ella. Y la pobre pobre alguien hija le ha preguntado a ella si quiere casarse con este hombre, ¿no? Claro, la hija diría, oye, ¿y por qué me toca este? Así es. Pues ahí están los titulares de la historia de hoy de Juan Sin Miedo, en nuestro podcast de Cuento que te cuento. Muchas gracias, Miguel Ortega, un placer como siempre. Muchas gracias. Y nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente entrega del podcast de Cuento que te cuento. Tenéis todos y el cuento individual separado de manera independiente en las principales plataformas de podcast, en todas las plataformas de podcast, para que podáis escucharlo cuando queráis. Recomiendo un viaje largo y que te pongas uno tras otro en cola y vayas escuchando las historias, el cuento, y luego vayas escuchando un poco el sentido que tienen, que aparte de ser muy formativo para los niños, siempre lo digo, también lo es para los adultos, y toda la información la tenéis en cuentoquetecuento.com. El saludo de quien te habla, Alfredo Arense, un auténtico placer. Vamos a descubrir muchas más historias y muchos más cuentos en próximas ediciones. Hasta la próxima. Chao. Hecho. Vale. Ya nos queda La Bella y la Bestia. Hemos hecho 4. No, hemos hecho 2 y ahora 3. Hemos hecho el de la ratoncita presumida. Nos queda este y el de Zapatero. ¿El de Zapatero cuál hacemos? El de Zapatero, que le ayudan a hacer los zapatos y que por las noches, y que a la noche de Navidad ellos se quedan mirando a ver, les dejan unos vestiditos. Entonces ese no es el que yo he hecho. Yo he hecho bueno, pero podemos... Vale, yo ese no lo he mirado. Yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Que unos duendes que le ayudan por la noche a hacer sus zapatos porque no tenían dinero para nada y estaban en la más absoluta de las pobrezas y esas cosas. Es que el que tú me dijiste que era el del sastre, yo lo estuve buscando y también hay uno del sastre. Es que me equivocaba de escribírtelo, porque hoy lo he buscado y he dicho, le dije sastre, pero es zapatero. Y cuando he entrado he dicho, pues hay 2 cuentos, uno es sastre. Por eso. El del zapatero y los zapatos es el del... Ese yo no lo he preparado, sinceramente. No tendría que mirar. Bueno, si quieres te dejo, lo preparas, lo miras ahora un poquito si quieres, sí. Porque ese es el que tengo grabado con niños, que ese sí estaría bien sacarlo. Vale, ahora lo buscamos y lo leo. Venga, pues vamos con el de... el de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, vale. Aquí sí que estoy perdido porque creo que es un cuento... Es que es una historia, es un cuento gordo, ¿no? No es realmente un... Bueno. Es un cuento largo. Tiene una versión abreviada. Que se ha hecho súper famoso gracias a lo de Disney, vamos. Vale. Bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Cuento que te cuento, el podcast que grabamos en los estudios de la Universidad Francisco de Vitoria y en el que analizamos el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuentos tradicionales, historias que conocemos, y en este caso no podía ser de otra manera. Ya aparece la genialidad del gran Walt Disney que hizo esta película, La Bella y la Bestia, pero que tiene su origen en un cuento, en una historia, que luego sí es verdad que se hizo una versión escrita muy abreviada, y que es la historia de La Bella y la Bestia, y que hoy, como siempre, en la Universidad Francisco de Vitoria contamos con Miguel Ortega, profesor de Humanidades, para analizar el sentido de esta bellísima historia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. A ver cómo nos va con La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, no sé, yo soy más conocedor, evidentemente, de la historia de Disney, de la película de Disney. Pero es bastante fiel en lo que nos interesa al cuento primero, ¿eh?
Pues hoy hablamos de La Bella y la Bestia. No sé si queremos dar algún titular previo del contexto en el que se escribe esta obra o en el momento en el que... Es una obra que se escribe la primera vez, creo que era a finales del 17, principios del 18, y es una historia que revela un poco pues todo esa situación típica de el padre, la hija, el padre que está solo, y lo típico de alguien que ha sido transformado por el mal y que necesita del bien para volver otra vez a su ser natural. Pues ese es el cuento de hoy, el cuento que analizamos, La Bella y la Bestia, de origen y de tradición francesa, y que es el protagonista hoy en Cuento que te cuento. Arrancamos ya. Pues ahí está, La Bella y la Bestia, la historia de Gabriel Suzanne Barrault de Villeneuve, o así lo leo yo en el móvil, porque si no, yo no me lo sé de memoria, y habla de esta historia, aunque hay como siempre autoría compartida, que si la autoría real es anterior y que luego se hizo una adaptación. Eso es muy probable, en casi todos los cuentos proceden de tradiciones orales, que luego muchas veces se enriquecen al ser escritos, ¿no? Pero muchas veces proceden de tradiciones mucho más antiguas. Una historia que ha circulado por toda Europa, que ha tenido sus adaptaciones cinematográficas. Mucha gente o muchos expertos hablan de que este cuento está muy asociado y tiene muchas similitudes con historias como de la Grecia antigua, como Cupido y Psique, o Edipo, o el Asno de Oro de Apuleyo, pero que habla realmente de la historia de una mujer muy bella y un hombre muy bruto que tienen encerrado, y que al final, sorpresa, surge el amor entre ellos. Sí, surge el amor, y el amor, digamos, redime un mal que no sabíamos hasta el último momento, ¿no? O sea, aquí es la fuerza del amor que se convierte en bien y que es capaz de liberar a otro del mal que tiene encima. Esta historia tiene muchas... Es muy bonita. Tiene muchas lecturas, porque también está la maldad detrás de la que hay una bondad y un corazón herido y dolido, que lo único que quiere es cariño, ¿no? Porque es en este caso... Este es el caso. Este es el caso. Pues vamos a escuchar la historia, vamos a escuchar la versión corta, evidentemente un cuentito corto, una narración muy cortita, para que nos pongamos en situación sobre La Bella y la Bestia, y luego entramos ya en materia hoy en el podcast de Cuento que te cuento. Vamos con ello. Pues ahí está, La Bella y la Bestia, película, canción. Yo creo que es una de esas historias que ha trascendido generación tras generación y que está más de moda que nunca, y entre otras cosas también porque la música y la banda sonora fue de auténtico éxito. Bella y Bestia son, Bella y Bestia son, y luego la belleza está en el interior, la que belleza es está una en el cosa interior. preciosa. Esa, mira, puede ser la primera lectura con la que podemos ir ya tirando. La belleza está en el interior, que es lo que pasaba con esta bestia que daba miedo y que resultaba horrorosa, y alguien se preocupa en rascar a ver qué hay dentro y encuentra esa belleza escondida. Sí, que ya aparece en algún momento, incluso también en el cuento de Disney, cuando es capaz de salvar al padre, ¿no? El padre llega allí al castillo, todos recordáis esa escena, y entonces luego le pasa algo, se está ahogando, no sé qué, o le vienen los lobos, no me acuerdo exactamente cómo es, y llega allí esta bestia, ¿verdad? Y lo salva, pero él en el fondo está acostumbrado también a llevar el rol de bestia, ¿no? Y ese rol de bestia lo lleva dentro, ¿no? Pero claro, dentro, que es lo bonito de la obra, ¿no? Hay un corazón real, y ese corazón, que en la película está muy bien hecho con la rosa aquella que va perdiendo, sí, ¿verdad?, los pétalos, necesita ser querido, porque en el fondo, y aquí hay una cosa muy bonita del cuento, ¿no? Y es que en el fondo toda persona, independientemente de cómo sea exteriormente, ya sea la mayor belleza del mundo, ya sea lo más feo del mundo, tiene un corazón, y el corazón desea siempre amar y ser amado. Y eso es lo bonito de este cuento. Sí, y la brutalidad y lo arisco que resulta este personaje. Y cuántas veces en la vida nos encontramos personajes ariscos y bruscos que luego, cuando les quitas esa coraza, encuentras belleza. ¿Por qué existe eso? ¿Por una coraza que te vas creando, no sé, por las circunstancias de la vida, o para protegerte del daño que has tenido? Yo creo que sobre todo es eso último que has dicho tú. Es una protección, es una coraza. Yo me he sentido herido, no quiero que me vuelvan a herir, y entonces, ¿qué hago? Me fabrico mi armadura. Y dentro de mi armadura, pues yo vivo, pero hacia afuera tengo que parecer duro, tengo que parecer el más fuerte, tengo que parecer brusco, no puedo dejar que me vuelvan a herir el corazón. Y entonces, solamente cuando me hago vulnerable vuelvo a ser yo.
Si no, no soy yo, soy la armadura de fuera. Y por tanto, la armadura siempre es fea. Por eso, pero esa vulnerabilidad que tú escondes te impide disfrutar de tantas cosas de la vida, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, es que la vida del hombre, y es algo que a veces olvidamos, ¿verdad?, está unido el amor y el dolor. Y si no hay dolor, no hay amor, y si no hay amor, no hay dolor. Y entonces muchas veces pensamos que solo debe ser amor, que solo debe ser lo bueno. Pero cuando... entonces, claro, si no queremos el dolor y nos cerramos, entonces generamos un mundo totalmente irreal y por lo tanto no podemos ser felices en un mundo que no es el nuestro. Porque la bestia estaba allí por un castigo. Porque había hecho un mal, claro. Había hecho un mal. Y había hecho un mal precisamente porque, vamos, lo que deja entrever la cosa es que no había amado, ¿no? No había amado y entonces se le prohíbe, por decir así, amar. Y entonces la única manera de volver a amar es sentirse amado, que es muy bonito porque solamente yo puedo amar cuando he sido primero amado. Esto es así, es muy bonito, ¿no? Y es verdad, tú estás casado, yo estoy casado, Freddy. Entonces, nosotros, ¿cómo descubrimos más plenamente el amor? En el amor de nuestra mujer. Cuando yo más amo, también soy más amado, y cuando soy más amado, amo más. Y esto viene desde que nacemos, nuestros padres nos aman, ¿no? Exactamente. Es más, por si alguno duda y dice, bueno, pues mis padres a mí no me quisieron mucho, pues aún hay alguien antes que hizo que tú estuvieras, que es Dios y que te creó también por amor. O sea que fíjate, estamos... O sea que al final todo está... el amor es lo que mueve todo. El amor es lo que mueve todo. El centro de todo. El centro de todo es el amor. Y en esta se ve de manera preciosa, ¿no? Porque cuando esa chica bella es capaz, como decías tú antes, de rascar esa armadura y descubrir que ahí hay algo, ese algo empieza a derretirse. Y entonces aparece, que está muy bien llevado en la película, el famoso baile, ¿no? Sí, el famoso baile donde ella ves que se va derritiendo, luego ya viene el beso típico, ¿verdad? Que hace que se rompa el hechizo. ¿Qué hechizo se rompe en el fondo? Se rompe la armadura, se rompe ese mal y vuelve a ser vulnerable, porque amar es ser vulnerable. Mucha gente que escucha el podcast me consta que son educadores, pedagogos, gente que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en este caso estamos hablando del amar y del buscar la belleza interior. Qué importante es a los alumnos que tenemos y con los que compartimos la vida, a ese alumno que es agrio, que es hostil, que es beligerante o que incluso que está metido en su mundo, en su casa y no sale, intentar buscar y rascar para ver si encontramos algo, porque esa gente son al final los que están pidiendo constantemente que le saquemos de su hechizo, aunque no de una manera directa, ¿no crees? Sí, totalmente. Y de hecho, fíjate, tú tendrás experiencia igual que yo en esta casa, lo hemos vivido, ¿no? A veces ese alumno que al principio es, como decías tú, hosco, que parece que no quiere saber nada de la asignatura, ni de esa asignatura, ni de ninguna, porque vive encerrado en sí mismo, seguramente por un dolor que lleva dentro, como pasa aquí en la película, y justo cuando alguien se acerca, cuando alguien le tiene presente, cuando alguien ante su hostilidad no responde con hostilidad, sino con amor, sino con cariño, y de repente esa persona se va derritiendo, va cambiando, y de repente pega el cambio, ¿no? Y se abre y es otra persona. Uh-huh. Sí, eso es así. Y por último, antes de ir a las conclusiones, el papel de la bella, porque ahí hay alguien que en este caso quien busca esa belleza interior es la bella que vence su miedo, ¿no? Ante una persona tan desagradable al principio con ella, ¿no? No solo el miedo, e incluso también una cierta, por decir así, entendámonos, repugnancia, porque esa hostilidad del otro, ese caparazón del otro, romperlo se necesita tener mucho valor, se necesita tener de verdad ganas de estar al lado del otro, ¿no? Y esto es muy importante. Si no hay esas ganas, y por eso también yo creo que una de las cosas fundamentales de este cuento es que nosotros también tenemos que ser en una parte bella, ¿no? Tenemos que ser esa parte de abrir, o sea, estar dispuestos, abiertos al amor del otro, ¿no? Que eso también no es fácil muchas veces. Sí, estar receptivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no, es que ahora no estoy preparada para el amor, es que no estoy preparada para querer, es que no me siento, en fin. Claro, fíjate eso que decías tú, pasa mucho cuando alguien ha sufrido un desengaño amoroso, ¿no? Y la tendencia, y los que nos oís y sabéis que esto pasa, ¿no? He tenido un desengaño amoroso, entonces me encierro en mi casa y no quiero volver a saber nada de nadie porque me siento herido. Pues eso justo es lo que le pasó quizás a la bestia. Qué importante, la bella y la bestia y el germen de todo, el motor de todo y lo
que mueve todo, al final es eso, el amor. El amor. Y qué mal se pasa, ¿eh? Cuando todos nos han roto alguna vez el corazón. Sí. Es que nada tiene sentido, es que lo que te rodea no sirve para nada, es que es todo... Por eso lo más importante al final es descubrir en qué amo y en qué soy amado, ¿no? Porque eso es lo que da sentido pleno a la vida. No tanto lo que hago, no tanto si lo que me gusta o no. Fíjate, incluso en lo que nos gusta lo hacemos porque también por amor, ¿no? Entonces ahí es importante. El amor al final es la gran fuerza que mueve el mundo. Bueno, pues yo creo que está bastante claro, pero para que nos quedemos con el final y lo tengamos fresco según termine este podcast, 2-3 titulares, Miguel, sobre esta historia. Nos quedamos primero con el amor, que es lo que mueve el mundo, la primera cosa. La segunda es que yo ante la vida y ante los dolores que recibo en la vida puedo hacer dos cosas. Una, cerrarme en mí mismo, no querer saber nada de los demás, generarme una armadura y ser en el fondo una bestia, o seguir siendo vulnerable y seguir, abierto al mundo del amor. Y la última cosa es que yo también puedo ser bella para otros, quiero decir, puedo acercarme a otras personas que lo están pasando mal y a través de mi amor salvarlos. Y te voy a añadir otra yo también, lo importante que es el mensaje de que la belleza está en el interior. Bueno, no lo hemos dicho. ¿Quién me va a querer a mí con lo feo que soy? ¿Quién me va a querer si no soy una persona atractiva, no? No, eso es un tema muy importante porque al mundo de hoy parece que solo se fija en lo externo. Sí, pero eso al final tiene una fecha de caducidad clarísima, ¿no? Sí, así es. Aunque la ciencia dice que vamos a ser todos jóvenes mucho tiempo. Y luego los cánones de belleza, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que cada época histórica tiene su canon de belleza, ¿no? Y van cambiando, efectivamente. Yo me acuerdo de las doncellas que antes tenían que ser muy blanquitas de piel y con los carrillos, los pómulos un poquito sonrojaditos. Exactamente, rojos, e incluso otras épocas donde tenían que estar bien hermosas. Sí, que si eran muy delgaditas, eso era un palucho horroroso. Exacto. Gracias, Miguel Ortega. Pues hasta el próximo podcast que tengamos. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Y nosotros, ya sabéis, os emplazamos a que escuchéis el cuento de manera independiente y todos los podcasts en los podcasts de Cuento que te cuento, que tenéis en las plataformas de podcasting. En todas las plataformas de podcasting estamos presentes: Spotify, iTunes, Spreaker, iVoox, Google Podcast. Ahí podéis escucharnos y podéis encontrarnos. Ha sido un verdadero placer. La semana que viene más en los podcasts de Cuento que te cuento, buscando el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.